Bueno, muy buenos días, buenas tardes ya, las horas que son. Bienvenidos al taller de inteligencia artificial. Antes de comenzar, me gustaría haceros un par de preguntitas para que nos vayamos conociendo. De los que estáis aquí, ¿cuántos creéis que dentro de 10 años se va a seguir hablando de inteligencia artificial? Levantar la mano, por favor. Muy bien, me gusta. Yo creo que por eso estáis aquí. Y en cambio, ¿cuántos creéis que se va a seguir hablando de metaverso, de que va a seguir siendo tendencia y de blockchain? Muy bien. De las dos cosas. Me gusta también. Perfecto. Pues eso significa que efectivamente la inteligencia artificial no solo es el futuro, sino que es el presente. Por eso vamos a ver las tendencias tecnológicas que van a definir la evolución de la inteligencia artificial y también los servicios de inteligencia artificial que tenemos ya maduros, que son interesantes, que son económicos y que podemos comenzar a usar hoy en día para mejorar las empresas. Porque al final todos conocemos lo que es la inteligencia artificial, sabemos lo que son los asistentes virtuales, sabemos lo que son los filtros de Instagram y de TikTok, que son tan divertidos, pero hoy vamos a ver qué servicios son más interesantes, y os prometo que no va a ser aburrido, para las empresas, para los negocios. Cuáles son los que realmente se están usando más y cuáles son los que realmente merece la pena que conozcáis y que sepáis que hoy en día se pueden explotar y comenzar a utilizar. Para terminar, como tenemos solamente media horita, os daré unos datos más por si queréis probar por vosotros, ya que esto al final no deja de ser un taller, para que podáis conocer un poquito más y que podáis saber cómo podéis comenzarlo vosotros. Muy bien, pues para comenzar con las tendencias tecnológicas que van a venir para el próximo año y los que vienen, la primera que tenemos es ingeniería con inteligencia artificial. Que esto que suena a lo mejor un poquito más técnico o un poquito más complejo, sencillamente quiere decir que necesitamos tener plataformas y herramientas que nos permitan usar la inteligencia artificial sin conocimientos técnicos, que podamos usar servicios prácticos y servicios, como digo, maduros, sin conocimientos técnicos y explotarlos y ponerlos en producción fácilmente. Ahora suena un poco raro, pero luego vamos a ver ejemplos para que veáis que es bastante interesante. Después tenemos hiperautomatización. ¿A alguien le suena el concepto de hiperautomatización? ¿Alguna vez lo habéis oído? ¿Nadie por aquí? ¿No seáis tímidos? ¿Nadie? Vale, hiperautomatización, como su nombre indica, es ir más allá de la automatización. No quiere decir otra cosa, es una automatización mayor. Significa usar los servicios de inteligencia artificial y otros servicios que vamos a ver ahora para tener una automatización más integral, para cubrir un espectro de necesidades mayor. También veremos luego, que ahora suena un poquito loco, vamos a aterrizarlo y ya verlo. Inteligencia de decisión es otra tendencia. La inteligencia artificial la usamos mucho porque sabemos que los datos son el nuevo oro, lo hemos oído muchas veces, pero sin algoritmos de inteligencia artificial no sirven de nada. Y muchas veces necesitamos incluso que la inteligencia artificial no tome decisiones por sí misma, sino que nos ayude a tomar mejores decisiones y que aumente las capacidades de los empleados. Y tenemos también algo bastante importante, que es que la inteligencia artificial sea explicable y sea segura. Sabemos y hemos oído en las noticias muchas veces empresas que han salido por casos un poco escandalosos de malas prácticas. Necesitamos servicios que sean éticos, que sean inclusivos y que además esos modelos se puedan explicar. No que se puedan explicar para un científico de datos, sino que de forma gráfica y de forma inmediata yo pueda ver cómo está funcionando mi algoritmo, cómo está funcionando mi modelo y pueda entender en todo momento por qué están tomando ciertas decisiones o por qué está funcionando de esa forma. ¿De acuerdo? Pues bien, comenzamos con ingeniería con inteligencia artificial. Como os decía, ahora veremos un ejemplo. No me he presentado, al final con todo. Yo soy Juan Bello, soy de la empresa AuraQuantic. Llevo 5 años dedicándome ahí a lo que es la innovación tecnológica y a inteligencia artificial. Y AuraQuantic es precisamente eso. Es una plataforma en la que sin necesidad de escribir una sola línea de código, una plataforma completamente no-code, damos la posibilidad de usuarios de negocio, como digo, que no tienen por qué tener conocimientos técnicos, puedan usar estos servicios de inteligencia artificial o muchos otros dentro de un marketplace de descarga gratuita y que los puedan poner en funcionamiento y construir aplicaciones en cuestión de media hora, una hora, varias horas. No solo eso, sino también procesos y automatización de procesos de negocio. ¿De acuerdo? Esa es una de las facilidades de usar estos servicios.
Y preautomatización, como decía, tenemos los servicios de inteligencia artificial, que ahora veremos casos prácticos de los que yo considero que más usan las empresas hoy en día, que son más maduros y que son más rentables para poner en práctica. Veremos también el Machine Learning, que el Machine Learning al final son algoritmos que se están entrenando continuamente con nuevos datos. Vamos a ver también entendimiento natural del lenguaje y chatbots, que básicamente son asistentes virtuales o chatbots que entienden el lenguaje, usan redes neuronales y entienden el lenguaje y las intenciones del interlocutor. Pueden ser por llamada telefónica o puede ser con un chatbot de toda la vida. Y tenemos también el OCR, o el reconocimiento óptico de caracteres, que aunque esto es un poquito más viejo, pero hoy en día entra el procesamiento inteligente de documentos, que lo que nos permite es, si yo recibo en un correo una factura, pues saber automáticamente quién la envía, cuál es el importe total y poder tener todo eso independientemente del tipo de archivo que sea. Si es una factura, si es un DNI, digitalizarlo todo de forma estructurada. ¿De acuerdo? Bien, inteligencia de decisión. Como comentaba, ahora veremos unos ejemplos. Aquí lo importante es que muchas veces no necesitamos que los automatismos o la inteligencia artificial tome decisiones críticas por sí sola, sino que aumente las capacidades de los empleados y que nos dé esas herramientas para tomar mejores decisiones y en menor tiempo. Y tenemos, como decía, que la inteligencia artificial sea explicable, que sea segura, que sean modelos que se expliquen solos gráficamente, que cumplamos con las leyes de protección de datos, por ejemplo en Europa con la GDPR, que también esto lo ponemos muy fácil desde Aura Quantic. Y ahora voy a compartiros la aplicación, perdonad porque me siento, voy a intentar aún así que sea lo más dinámico posible y vamos a ver ya casos prácticos de inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Vale, vamos a comenzar con un ejemplo de lo que se llama scoring o que hacen muchas empresas. En este caso es una compañía de seguros. A mí lo que me pide es que le dé el nombre del cliente. Esto, por supuesto, podría ser una ejecución totalmente automática, pero lo vamos a ver aquí ahora ejecutarlo de forma manual para que veáis cómo funciona. Lo que yo tengo es un cliente que se llama Daniel, o Daniel, si es de aquí de la terreta. Tenemos un historial de conductor como sus características, tenemos un nivel de educación, tenemos el historial de conductor, tenemos su rango de edad y tenemos, muy importante, el porcentaje de que este cliente sea potencialmente fraudulento. Con todos estos datos, lo que nosotros teníamos hasta ahora es que este cliente está pagando 356 euros. Esto lo hacen las empresas hoy en día con muchos de vosotros. Empresas operadores de telefonía, lo hacen empresas de seguro para calcular vuestro riesgo y para calcular vuestro scoring de cliente para daros un precio o daros otro. Lo que vamos a hacer, esto que a lo mejor pensamos que puede estar únicamente limitado para grandes empresas con mucha potencia, hoy en día es muy sencillo. Tenemos el Auto Machine Learning, que son modelos de Machine Learning que eligen ellos mismos el algoritmo que mejor funciona para los datos y con herramientas como la nuestra, sin ningún tipo de conocimiento técnico, con nuestros datos, podemos subir los datos, entrenar el modelo de Machine Learning e incluso desplegarlo ya en un contenedor para que, por ejemplo, aquí en este caso, tenemos un algoritmo de regresión lineal, que esto que suena un poco más friki, únicamente quiere decir que en función de los datos del cliente que estábamos viendo, acabo de descubrir que tengo un puntero láser, en función de los datos del cliente que estábamos viendo, como la edad, el porcentaje de que sea potencialmente fraudulento, estamos obteniendo un objetivo numérico, que en este caso es el precio que debe pagar anualmente este cliente. ¿De acuerdo? Entonces esto que normalmente, como digo, pues requiere incluso un ingeniero de infraestructura que lo despliegue en contenedores, requiere unos científicos de datos que entrenen el algoritmo, hoy en día es muy sencillo. Con un solo botón podemos desplegar todo esto y obtener resultados. Así que vamos a llamarlo, pulso este botón y lo que vemos es que nos da una recomendación. Nos está diciendo que el precio más óptimo que debería pagar son 254 euros. No solo eso, sino que tenemos la probabilidad de aceptación. Nos está diciendo que es altamente probable que este cliente acepte continuar con nosotros, con nuestra empresa, con sus servicios. Además, esto es algo que podemos conseguir usando en combinación los modelos de Machine Learning, de inteligencia artificial, junto a reglas de negocio y sistemas de decisión,
que básicamente es una forma gráfica de explicar si ocurre esta serie de consecuencias, quiero este resultado. Podemos tener en tiempo real recomendaciones y lo que se denomina también analítica prescriptiva. ¿De acuerdo? Entonces, como estábamos viendo, nos recomienda que le extendamos la cobertura, así como sabemos que este cliente va a continuar con nosotros, es un win-win para todos, lo aprobamos y está listo. De acuerdo, ahora vamos a ver que este cliente nuestro, Daniel, ha tenido un accidente con su coche. ¿De acuerdo? Vamos a ver también cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar ahí. En un proceso normal, esto se habría resuelto automáticamente, habría sido fácil para la empresa de seguros y para el cliente, pero aquí ha detectado que hay una serie de incongruencias o una serie de características que requieren que un trabajador la supervise. Entonces, esta es la tarea que recibiríamos, la voy a abrir. Lo primero que tengo aquí son datos del accidente, podemos ver cuándo ha ocurrido, todo esto lo podemos dar además a través de un chatbot, usando entendimiento natural del lenguaje. Yo no tengo por qué decirle ha ocurrido en esta fecha con este formato específico, sino que lo llamo y le digo he tenido un accidente ahora. Y él ya va a saber cuándo es ahora y te va a preguntar la información que necesite que no le hayas dado. Tenemos también los datos del vehículo, incluso análisis del sentimiento. Aquí no he escrito mucho, pero si me hubiera extendido un poquito más, pues la carita, si yo estuviera más enfadado, podemos detectar también si está el cliente más enfadado, más contento, y esto puede hacer incluso que le demos una atención más rápida, o lo contrario, que digamos, vamos a esperar que se relaje, lo atendemos después, ¿de acuerdo? Solo un chiste. Vale, y aquí empieza parte de la magia. Lo que estamos viendo, porque lo estoy enseñando un poquito rápido, no tenemos mucho tiempo, son, por una parte, la fotografía que toma nuestro cliente con el teléfono móvil, donde se ve que ha tenido un pequeño roce en el espejo retrovisor, y aquí está cuando llega al taller para la peritación, donde el cliente no quería que le pintaran el espejo, sino que quería que le pusieran un espejo nuevo. Esto a priori puede sonar como una nimiedad, que no tendríamos por qué preocuparnos, pero podemos usarla incluso para prevenir este tipo de fraudes tan insignificantes. Para esto, lo que hemos hecho es entrenar una red neuronal, que también se puede hacer sin ningún tipo de código, totalmente fácil, con una interfaz gráfica en la que decidimos dónde están las partes de la foto. Y lo que nos dice es que detecta dos piezas, la carcasa del propio espejo retrovisor y el cristal, y además que la integridad de las piezas está entre el 90 y el 95%. Por eso nos dice que únicamente es un arañazo pequeño y requiere un trabajo de pintura. Pero en cambio en esta fotografía, cuando la analizamos, no ha detectado ninguna de las partes. Aquí ya vemos que hay algo raro que está ocurriendo con este cliente. Vamos a verlo un poco en profundidad. Y lo que vemos... Perdonad que tengo la conexión un poquito lenta. Vale. Vemos ya aquí al cliente, a nuestro Daniel de la Terreta, que tiene aquí un warning en grande que nos dice que algo pasa con él. Tenemos sus datos, cumplimos con la GDPR, aunque aquí los tenemos expuestos para que lo veáis. Y vemos que es un cliente que la inteligencia artificial, nuestro modelo, ha catalogado como potencialmente fraudulento. Vamos a ver por qué. Con esto os explicaba, y es lo que os decía antes, que es muy importante que yo, sin conocimientos técnicos, pueda ver cómo está funcionando mi modelo de inteligencia artificial y por qué está diciendo que este cliente es fraudulento. Además, sin tener que, quiero entenderlo de forma rápida y de forma inmediata. Aquí, por ejemplo, tenemos que el historial de conductor, como es un historial de conductor bajo, hace que sea hasta casi 4 veces más probable que cometa fraude. Tenemos que la relación peso-potencia del coche también, al ser alta, hace que sea casi 3 veces más probable, e incluso podemos customizarlo y ver qué datos o qué características de nuestros clientes son las que hacen que no suelan cometer fraude. Por ejemplo, pues ser mayor de 50 años, lo siento por los que tengáis más de 50 años, hace que seáis menos propensos a cometer fraude. ¿De acuerdo? Podemos ver también parte de los segmentos estadísticos que componen nuestros clientes. Pero sin detenerme mucho aquí, vamos a continuar. Podemos incluso también ver, por ejemplo, esto totalmente es personalizable, no es algo que venga predefinido para seguros, sino que con AuraQuantic podemos crear de forma sencilla y darle el aspecto y la lógica que queráis. Podemos ver la satisfacción del cliente con cada interacción, por ejemplo, las que ha tenido con los asistentes virtuales, la que ha tenido con agentes, y tener más información también de lo que está pasando en tiempo real. E incluso, en el momento de continuar, cuando ya hemos visto que hay algo que no está correcto con este cliente, podemos ver la diferencia de ambos presupuestos. Por supuesto, el taller
nos ha dado una diferencia mayor, un importe mayor, porque hay que poner una pieza nueva, no vale solamente con pintarlo. Y en el último paso, por si nosotros no nos hubiéramos dado cuenta de todo esto que ha ocurrido, pues tenemos también nuevamente la analítica prescriptiva, que nos va a dar la siguiente mejor acción, nos va a dar recomendaciones. Aquí nos dice que lo notifiquemos como un parte fraudulento. No solo eso, sino que nos está dando los motivos de la recomendación. Por si no nos hubiéramos dado cuenta, nos dice que hay una inconsistencia en las fotografías del daño, lo ha detectado con una red neuronal. Tenemos que hay una alta diferencia en los presupuestos que hemos recibido, el que estima la inteligencia artificial y el que da el propio taller. Y además, como hemos visto, este cliente es potencialmente fraudulento. Así que tenemos información suficiente ya para catalogarlo como tal y continuar. Ahora vamos a ver rápidamente qué os gustaría ver. A ver, quien levante la mano primero y con más entusiasmo, le hago caso. Podemos ver procesamiento inteligente de documentos, que es como tratar con documentos no estructurados que llegan a un correo, que es algo bastante típico. Esto sí que es un poco más aburrido a nivel de que no es tan espectacular. Pero podemos ver cómo, independientemente de que llegue un DNI, una factura o cualquier tipo de documento, podemos digitalizarlo sin OCRs muy costosos, sino con servicios de inteligencia artificial que van a ser incluso gratis de probar y de comenzar. O podemos ver también cómo estructurar, por ejemplo, contenido como fotografías y obtener más información de fotografías y clasificarlas. Venga, a ver, ¿quién levanta la mano? Valiente. Ambas, venga, genial. Vamos a ver si nos da tiempo. Eres ambicioso. Venga, pues aquí tenemos, por ejemplo, lo que sería una ejecución manual. Esto, como os comento, podría ser un conector de correo electrónico de AuraQuantic en el que yo estoy leyendo y clasificando los adjuntos, el asunto del correo, el cuerpo. Y luego con el adjunto lo voy a mandar a un servicio primero para que me diga si es un DNI, si es un plano de un edificio, si es un ticket del Burger King o si es, por ejemplo, una factura. Le vamos a subir, por ejemplo, una factura para que lo veamos ahora. Por ejemplo, esta. Por supuesto, estos sistemas, aunque la demo está hecha principalmente en inglés, funcionan también en español y es una plataforma que funciona en cualquier tipo de idioma, o en los más populares por lo menos. Sí. ¿Son modelos de AuraQuantic o son modelos de Google pero te hacen toda la UI? Hay algunos modelos que son de AuraQuantic y hay modelos que podemos usar de Google, de Amazon, de Microsoft. Por ejemplo, correcto. Al final os daré algunas recomendaciones, pero si queréis probar, para mí, podéis probar gratuitamente. Incluso este que estáis viendo, por ejemplo, Microsoft os deja 500 páginas gratis al mes, sin tener que pagar nada. Necesitáis únicamente una interfaz que podéis crear vosotros o usar AuraQuantic, por ejemplo, en este caso, para darle más potencia. Y como digo, Microsoft para estos modelos, incluso con una cuenta de estudiante os da alguna ventaja más y créditos extra, pero sin gastar los créditos tenéis esas 500 páginas gratuitas todos los meses, si queréis probarlo, ¿de acuerdo? Vale, pues nos dice que el OCR se ha completado con éxito, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver los resultados. Y la diferencia con un OCR tradicional, como tenemos aquí, es que únicamente lee de arriba a abajo, de izquierda a derecha, y va plasmando todos los caracteres, pero estos tipos de reconocimiento de documentos lo que hace ya es estructurar la información. Es decir, yo aquí podría haberle pasado la factura de la panadería a Pepe de la esquina, y si no tiene un formato muy raro, habría sabido cuál es el ID de la factura, si Pepe se lo pone en la factura, habría sabido cuál es el total de los impuestos, el total de la factura, los artículos que he comprado, los tengo ya en una tabla, todos bien descritos. E incluso con AuraQuantic, por ejemplo, pues ahora puedo decir, como la factura es superior a $100, quiero que le llegue una tarea al teléfono móvil de mi jefe para que él la apruebe con un clic o que pase a cualquier otro departamento para que la revisen. Dentro del procesamiento inteligente de documentos, igual que os digo que hay muchos servicios muy maduros que interesan usar, estos modelos no son 100% eficaces. Siempre van a tener algo de fallo. Y dentro de este procesamiento ya se contempla que si, por ejemplo, en la factura no venía la dirección del cliente o no la ha reconocido, que esta tarea o este formulario llega a otro empleado para que él, de forma gráfica o de forma visual, más manual, pueda introducirlo a mano e incluso reentrenar el modelo para que cada vez sea más preciso con este tipo de facturas. ¿De acuerdo? Hemos visto las facturas, vamos a ver las imágenes. De acuerdo. Pues estos son dos imágenes, es para una aplicación para tasación de propiedades. Aquí, por ejemplo, veis un vehículo. Y lo que tenemos son servicios de inteligencia artificial que nos van a ayudar a estructurar
documentación o material que antes no estaba estructurado, como por ejemplo una imagen. Yo tengo una imagen y puedo leer el nombre, puedo leer la extensión, pero a priori no puedo digitalizarla más, ni sé qué más puedo hacer con ella. En este caso nos da una descripción, sabemos que es un coche aparcado en un parking, tenemos etiquetas, tenemos un OCR del coche incluso, hemos hecho un OCR para saber que, en este caso, llevaba la insignia y la marca detrás, pero sabemos que es un Peugeot, que es un 308, la matrícula, tenemos la ficha de la ITV de Reino Unido y, por ejemplo, de aquí lo que estamos haciendo es un matching para saber o comprobar que la matrícula que está presente en la fotografía corresponde con la de la documentación. De esta forma, por ejemplo, aunque esto es un ejemplo un poco más, pues más un juego, pero podríamos tener casos en los que los usuarios suben información y después hay problemas porque se demora mucho, hay que comprobarla, no es correcta, nos pueden ayudar a decirle al cliente en tiempo real, disculpa, la documentación que me ha subido no es la del vehículo, la matrícula no coincide, por favor vuelve a subirla. Tenemos también detección de objetos, tenemos unas etiquetas y para que lo veáis, vamos a ver en tiempo real cómo funcionaría, por ejemplo con alguna fotografía. Si tuviera más tiempo os haría una foto a alguno de vosotros, pero como no voy a sacar una foto mía y ya está. Vale, pues le he subido una fotografía mía, le doy clic y vamos a ver en tiempo real lo que hice de mi fotografía. Vale, nos dice, para que veáis también además que son servicios, aunque la conexión no es la mejor, pero funcionan bastante rápido, nos dice que es un hombre que está sonriendo a la cámara, nos dice algunas etiquetas, me dice la edad, dice una estimación de que cree que tengo 32 años, soy un poquito más joven, pero trabajar de esto te quita años. También detecta que soy una persona, está casi convencido de que soy persona, eso es porque no me conoce. Y tenemos también una serie de etiquetas, nuevamente, ¿de acuerdo? Todo esto lo podemos usar, las etiquetas, los porcentajes de confianza de cada etiqueta, para estructurar y clasificar estas imágenes. Por ejemplo, en una cadena alimenticia lo están usando para detectar los folletos, para clasificarlo, para hacer agrupación de imágenes y para estructurar toda esta información, que aquí es un poco más, como digo otra vez, es un juego porque subimos una foto, pero imaginaros teras y teras de imágenes que podemos clasificar de forma automática. ¿De acuerdo? Como estamos casi en tiempo, no os quiero enseñar muchas cosas más locas, así que si queréis os voy a compartir un poquito más cómo podéis avanzar más vosotros, cómo podéis continuar, incluso si hay alguna pregunta mientras tanto me la podéis hacer. Vale, como os decía, si queréis más información, nosotros somos Aura Quantic, este año cumplimos 20 años, somos una empresa de automatización de procesos de negocio y creación de aplicaciones sin código, todo se hace completamente sin código, hoy en día lo sabéis, hay una escasez importante de personal técnico y es importante que los que estamos en primera línea en los negocios podamos crear aplicaciones rápidas. No tiene sentido que yo monte un OCR como el que hemos visto antes, si en media hora, o sea, si en dos meses para que luego no funcione como yo esperaba y que sea un pisapapeles digital súper caro, sino que es fácil, lo podemos montar en media hora, hay vídeos que lo explican en pocos minutos cómo montar exactamente lo que hemos visto y podemos montar y poner en producción estos servicios, como os digo, con costes mínimos y de forma muy rápida. Tenéis información aquí, podéis acceder a una demo para probar, por ejemplo, el diagramador de procesos o podéis contactarnos por aquí si tenéis más información. Sobre los servicios de inteligencia artificial, con la pregunta que teníamos antes, yo os recomiendo que hoy en día tanto Amazon como Google como Microsoft son pioneros, les dan varias vueltas ya a empresas dedicadas a inteligencia artificial y machine learning. Podéis montar vuestros propios modelos con automachine learning si queréis, con redes neuronales que tienen ya ellos específicas para casos de uso, o podéis, por ejemplo, usar los servicios que ellos tienen. Tienen servicios de entendimiento del lenguaje, tienen servicios de análisis de emociones, tienen servicios de detección de expresiones. Hay muchos servicios que de forma muy cómoda y muy fácil podéis comenzar y probar, ¿de acuerdo? ¿Tenemos unos minutillos para preguntas o alguien quiere preguntar algo? Inteligencia artificial explicable quiere decir que hoy en día la inteligencia artificial tiene un poder bastante alto. Entonces yo no quiero que, habéis visto muchas películas, se nos vuelva loca, el año que viene nos mate a todos. Yo quiero saber en todo momento cómo está funcionando, cómo está evolucionando y por qué está funcionando así.
tenemos que tener esos servicios, los que los diseñamos, tenemos que poner las garantías y las herramientas para que una persona sin conocimientos técnicos, mirando a unos gráficos, pueda saber cómo está funcionando y si se va a volver loca, dará al botón de tirar del cable. ¿Que se vuelva loca? Que te diga por qué llegó a esa conclusión. Sí. No sé si había una parte en la que hemos mostrado, por ejemplo, no sé si lo recordáis, a nuestro amigo Daniel de la Terreta, por qué detectábamos que él era potencialmente fraudulento. Porque tenía la relación peso potencial coche alta, porque tenía un historial de conductor bajo. Esos datos son los que influyen en un porcentaje en que sea potencialmente fraudulento. Entonces yo no estoy dejando que el sistema me diga, este cliente es fraudulento, sino que me está explicando por qué lo ha definido como fraudulento. ¿De acuerdo? ¿Vale? Pues nada, chicos, muchas gracias por asistir, que disfrutéis del resto del día y de la comida.